Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana gloriosa. Hoy celebramos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Felices Pascuas a todos ustedes del Ministerio Nuevo Comienzo. De hecho, quisiera que todos ustedes allá y nosotros aquí repitiésemos lo que está en las pantallas en este momento. ¿Por qué no me ayudan, por favor? Cristo el Señor ha resucitado. Ha resucitado de verdad. Digámoslo otra vez. Cristo el Señor ha resucitado. Ha resucitado de verdad. De hecho, ese es el título del mensaje de esta mañana, acerca de la milagrosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea su nombre. Mis amados, la resurrección del Señor Jesucristo es el milagro que separa el cristianismo de cualquier otra religión en el mundo. En un viernes como hoy, el Señor Jesús fue brutalmente crucificado. Sus amigos lo enterraron en una tumba. Pero él había dicho que por su propia autoridad y poder, él daba su vida. Y que por su propia autoridad y poder, él la volvería a tomar. Y eso fue exactamente lo que hizo 3 días después. Por su propio poder, Jesucristo se levantó de los muertos. En esta mañana, mi enfoque está en 2 de los apóstoles, Pedro y Juan. Quisiera que viéramos a Pedro y Juan apurados y con angustia en sus rostros, corriendo hacia el lugar donde habían enterrado al Señor Jesús, pero para sorpresa de ellos, se encontraron con una tumba vacía. Por la sencilla razón que nosotros no podemos anticipar el futuro, es que nuestra tendencia a preocuparnos por situaciones indeseadas existe. Nuestra humanidad no nos permite hacer pronósticos por adelantado. Y sin embargo, como seguidores de Jesucristo, no necesitamos vivir con miedo. La fe nos da un fundamento sólido de esperanza. La resurrección es ese momento épico que cambió todo. Es una victoria espiritual, es un recordatorio de que usted y yo no necesitamos vivir obsesionados por el miedo. En uno de los famosos museos de la ciudad de París, en Francia, se encuentra un cuadro pintado por Eugene Bournain. Y el pintor tituló a ese cuadro Los discípulos Pedro y Juan corriendo al sepulcro en la mañana de resurrección. Ese se llama el título de su pintura, por Eugene Bournain. La imagen la tienen ustedes aquí en la pantalla. Y la imagen lo dice todo. Las palabras salen sobrando. Lo único que necesitamos hacer es ver los rostros de Pedro y Juan representados aquí, y la posición de sus manos lo dicen todo. Es como si el ver el cuadro nos invitara a nosotros también a ponernos en los zapatos de los discípulos y compartir con ellos sus emociones cargadas de adrenalina en esa madrugada, en esa mañana del domingo, en que los dos iban corriendo hacia el sepulcro donde habían enterrado al Señor. Juan 21 empieza diciendo, y por favor les pido que mantengan su Biblia abierta en Juan 20, porque vamos a cubrir los primeros 10 versículos. Juan 21 dice, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada.
No sé cuán temprano usted se levanta en las mañanas. En lo que a mí respecta, lo hago bien temprano, porque considero que no hay momento más callado en el día como en la madrugada, porque hasta los pájaros están durmiendo. Es un completo silencio y una completa oscuridad. Y así fue esa mañana. Me imagino que había rocío en el jardín donde se encontraba el cementerio. Las mujeres fueron las que se encargaron de ir primero al cementerio, no los hombres. Valientes las mujeres. Yo no lo hubiera hecho tampoco, y soy hombre. A mí no me gusta estar en cementerios a ninguna hora del día, mucho menos en la madrugada, porque lo considero escalofriante. Pero las mujeres estaban ahí porque tenían un trabajo que hacer. El viernes que habían enterrado al Señor Jesús, no tuvieron tiempo de embalsamarlo apropiadamente y lo habían envuelto en los lienzos y lo habían puesto en un sepulcro que nadie había utilizado porque se acercaba el día del gran sábado, el día de reposo. Pero esta vez las mujeres van temprano en la madrugada llevando las especies aromáticas, aloe, mirra, y el propósito era embalsamar el cuerpo del Señor. Juan, como usted está leyendo, solo menciona a María Magdalena. Mateo menciona a María Magdalena y la otra María. Marcos menciona a María Magdalena, la otra María, y añade a Salomé. Y Lucas no menciona nombres, sino que dice las mujeres. Por lo tanto, tomando de uno y de otro escritor, podemos decir acertadamente que un grupo pequeño de mujeres fueron en la madrugada del domingo a la tumba del Señor Jesús, porque ellas sabían exactamente dónde lo habían enterrado. ¿Cómo sabían? Porque lo acompañaron hasta el último momento. Cuando llegaron al sepulcro, se llevaron la sorpresa de sus vidas. Como dice el versículo, la entrada de la tumba estaba completamente abierta. De alguna manera, la gigantesca piedra que sellaba la tumba había sido quitada, había sido removida. Mateo dice que no fue ningún humano el que la removió, sino que fue un ángel. Las mujeres estuvieron allí suficiente tiempo para examinar cuidadosamente lo que estaban viendo y echaron un vistazo adentro. ¿Qué vieron? Vieron y se dieron cuenta que el cuerpo del Señor Jesús no estaba en el sepulcro. Quizás nosotros no nos sorprendemos de oír esto porque conocemos toda la historia de principio a fin, pero estas mujeres no conocían lo que nosotros conocemos porque los eventos se estaban desenvolviendo en esos momentos. Pero imagínese usted haber enterrado a su amigo 3 días antes y usted decide visitar la tumba y llevar flores. Usted va temprano en la madrugada solo para encontrar que la tierra había sido removida, que había un hueco en la tierra y el ataúd estaba abierto. ¿Cuál sería su primer pensamiento? Pues alguien estuvo aquí primero que nosotros y se llevó el cuerpo. Y eso fue precisamente lo que ellas pensaron. Juan 22, la última parte del versículo dice que las mujeres dijeron: han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. El escritor del Evangelio Lucas añade que los lienzos con los cuales envolvieron el cadáver del Señor Jesús seguían enrollados como que si estuvieran envolviendo o arropando un cuerpo, pero el asunto es que no había ningún cuerpo. Las mujeres que estaban viendo esto no entendían nada, no tenían ni la más mínima idea de lo que había pasado.
de los otros escritores de los evangelios, nosotros sabemos que estuvieron ahí presentes también personas, seres angelicales, ángeles. Estos ángeles tenían vestiduras, dicen ellos, resplandecientes que iluminaban la oscuridad de la noche. Yo personalmente, si hubiera estado ahí, hubiera salido corriendo. Pero las mujeres fueron valientes, se quedaron ahí e incluso tuvieron una conversación con los ángeles. Los ángeles le dijeron a ellas: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿No se acuerdan lo que él les dijo en Galilea, que se levantaría de nuevo? Las mujeres estaban aturdidas. Así que deciden ir de regreso y contar a los discípulos lo que habían visto. ¿Y qué era lo que habían visto? Una tumba vacía. Pero se preguntaban ellas, ¿qué es lo que en realidad ha sucedido? Tres posibilidades. Primero, Jesús dejó la tumba por iniciativa propia. ¿Qué quiero decir? Que Jesús estaba desmayado, se reanimó, tomó un vaso de agua, empujó la piedra como si nada y salió caminando. Imposible, porque Jesús no estaba desmayado para reanimarse, Jesús estaba muerto y los muertos no se reaniman por sí mismos. Segunda posibilidad, su cuerpo fue robado, como dijeron algunos. ¿Robado por quiénes? Bueno, unos dicen por sus enemigos. ¿Por qué los enemigos de Jesús harían eso? Nos preguntamos. Si eso era precisamente lo que ellos no querían que sucediese. Por eso fue que sellaron la tumba con una piedra gigantesca e incluso pusieron guardias para que las protegieran. No hace sentido. Bueno, otros dicen que los que se robaron el cuerpo fueron amigos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué método utilizaron si eso hubiera sido realidad? Y no lo es. Porque la verdad es que la tumba no estaba desprotegida, sino que habían guardias bien armados para protegerla. Y los amigos de Jesús hubieran tenido que enfrentarse a los guardias que estaban bien armados y se hubiera armado ahí una batalla tremenda. Así que tampoco eso es posible. La tercera posibilidad es que ocurrió una resurrección y esa es precisamente lo que ocurrió. Pues bien, les había dicho que las mujeres reportan lo sucedido a los apóstoles. El evangelista Lucas lo pone así. Entonces corrió, se está refiriendo Lucas lo pone así, y volviendo del sepulcro, refiriéndose a las mujeres, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que dijeron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás mujeres que estaban con ellos. Pero sus palabras les parecían a ellos, a los discípulos, locura, y no las creyeron. La palabra utilizada aquí, locura, era la que utilizaban los médicos de entonces para describir a una persona que estaba con una fiebre muy alta y por lo tanto hablaba palabras delirantes. Es como que si los discípulos les estaban diciendo a las mujeres: ustedes están imaginando cosas, vayan a dormir porque lo que les hace falta es sueño. Pero Pedro y el otro discípulo, que es Juan, decidieron ir y ver personalmente qué era lo que estaba pasando. Eso dice el versículo 3 de Juan 20. Chequeen su Biblia. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Pues bien, la palabra, el versículo 4 dice: ambos iban corriendo. Pedro y Juan iban corriendo. Pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Juan se agachó a mirar adentro y vio los lienzos.
de lino apoyados ahí, pero no entró. Ahora, la palabra vio que dice aquí es la primera forma de este verbo que en el idioma original es blepo, que significa una mirada casual, pero una mirada casual pero correcta, no incorrecta. Es decir, que usted mira casualmente, pero lo que está mirando es lo que está ocurriendo. Es como cuando usted ve una luz roja en un semáforo y usted casualmente la mira. Es casual la mirada, pero es al mismo tiempo correcta, porque la luz está en rojo y eso quiere decir que usted se detiene. Usted lo hace todos los días, por lo tanto, por eso es que la mirada es casual. Usted no se detiene a examinar nada, cuán grande es el semáforo, cuál es la dimensión de anchura, de longitud, de profundidad, no hace nada de eso. Simplemente mira casualmente, sabe que tiene que detenerse y se detiene. Luego vuelve a mirar casualmente, ve que está en verde y echa a andar su vehículo. Esa es la clase de mirada que Juan dio al observar lo que había ahí dentro del sepulcro. ¿Qué vio Juan? Observa los lienzos, no hay cuerpo, pero no conecta nada. Entiende que el cuerpo no está, pero no puede darse cuenta de qué era lo que había pasado o de qué era lo que todo eso significaba. Pues bien, luego viene Pedro, dice el versículo de Juan 26. Y entonces llegó Simón Pedro, siguiéndolo, y entró. Él sí entró en el sepulcro. Juan no entró, Juan solamente se agachó y vio, pero Pedro sí entra. Y él vio, él también. Esta es otra forma del verbo ver. Pedro entra y ve los lienzos que habían quedado. Pero esa forma del verbo ver es la palabra en el idioma griego teoreo, que traduciéndolo a nuestro idioma significa teorizar, examinar, significa estudiar. Por lo tanto, Pedro está ahí dentro del sepulcro y examina, teoriza, estudia lo que no esperaba ver. Él no esperaba ver un sepulcro vacío. Por eso es que está estudiando y examinando, tratando de darse cuenta qué era lo que había pasado. Pedro está intrigado. El mejor ejemplo que les puedo dar de esto es un cirujano que está en medio de una operación y se encuentra con un tumor que no lo esperaba encontrar allí y lo examina con gran cuidado antes de llegar a una conclusión. ¿Qué está haciendo el cirujano? Teorizando el tumor. Lo está examinando, lo está estudiando, se toma su tiempo antes de llegar a una conclusión. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Pedro examinara con tanta atención? Pues el Evangelio nos dice que Pedro vio los lienzos que envolvían al Señor, que no estaban doblados como si el Señor Jesús se hubiese levantado, cogido los lienzos que lo habían envuelto y los había él doblado muy bonito y los había puesto en una repisa. Pedro se dio cuenta que eso no había pasado. Pedro vio también, dice la palabra, que los lienzos no estaban desparramados, como que si alguien hubiera llevado tratando de robarse el cuerpo y sacado los lienzos del cuerpo de Jesús y haberlos tirado por ahí y estaban regados por todas partes. Tampoco Pedro vio eso. ¿Qué es lo que vio? Pedro vio y se da cuenta que los lienzos estaban en la misma posición como aquellos que enterraron al Señor Jesús los habían usado para envolver el cuerpo del Señor. Estaban enrollados como envolviendo un cuerpo, solo que no había ningún cuerpo. Era como que si el cuerpo del Señor había sido succionado y los lienzos habían quedado enrollados como si hubiera un cuerpo, pero no había cuerpo. Es como que si usted esperara ver
una mano dentro de un guante, pero cuando usted se acerca a ver lo que es, se da cuenta de que el guante está y luce como que había una mano adentro, pero no era tal cosa. Y eso fue precisamente lo que Pedro vio. Parecía que había un cuerpo, pero cuando vio bien y lo estudió, se dio cuenta que lo que había eran solo los lienzos envolviendo lo que hubiera sido un cuerpo, pero no había cuerpo. El versículo 8 es otra forma del verbo ver. Dice que entonces el discípulo que había llegado primero, es decir, Juan, también entró. Ahora sí entra Juan y ve. Y después de ver, cree. Esa palabra ver que se utiliza en este versículo es la palabra eire, que significa percibir, razonar, comprender, percepción mental, vista física. En otras palabras, Juan entró, Juan vio, conecta todo y cree. Y le dice a Pedro, Pedro, el Señor ha resucitado. Pedro, el Señor está vivo. Pedro y Juan estaban siendo testigos del milagro más grandioso en todo el Nuevo Testamento. No todos los discípulos creyeron inmediatamente, pero cuando creyeron sus vidas fueron transformadas radicalmente para siempre. Bien, quiero volver a la pintura, al cuadro de pintura al cual me referí al empezar el mensaje de esta mañana. Y ahí lo tiene usted de nuevo. Seguimos en Juan 20 del 1 al 10. Este cuadro representa a Pedro y a Juan corriendo en la dirección de la tumba vacía del Señor Jesús, tal como dice Juan 24. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban al sepulcro y los dos corrían juntos. Aquí los vemos a los dos corriendo juntos. La pintura, este cuadro, capta la intensidad de los dos discípulos que en ese momento no se encontraban emocionalmente bien, estaban tristes, estaban confundidos, estaban desanimados porque su maestro ya no estaba con ellos, lo habían visto morir crucificado y sus corazones estaban deshechos. Y a pesar de que en esos momentos la fe de ellos no estaba completamente formada, aquí vemos a los dos corriendo en la dirección correcta y eventualmente el Señor Jesucristo resucitado se les iba a revelar a ellos también. Ahora, la búsqueda de Pedro y Juan, su deseo por correr y llegar al sepulcro no es en nada diferente a la búsqueda de todos aquellos que han buscado a Jesús a través de los siglos. Y tampoco es nada diferente a la nuestra, a la suya y a la mía hoy en día. Porque a pesar de que usted y yo estemos distantes de experimentar lo que se siente el contemplar una tumba vacía o de contemplar una pintura a miles de millas de distancia en un museo de París, a pesar de que estemos distantes de esas experiencias, aún así, nosotros, leyendo la palabra de Dios, podemos percibir claramente, podemos ver sin lugar a ninguna confusión las buenas noticias que están envueltas y reflejadas en este mensaje de lo que estaba pasando en esa mañana gloriosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras nos animan, nos empujan a tener esperanza y a buscar y a correr en la dirección de Jesús y de su amor. Incluso en nuestras dudas, en nuestras preguntas y en nuestras inseguridades. En medio de las dudas, de las muchísimas preguntas y de las inseguridades que Pedro y Juan tenían, estos dos discípulos de Jesucristo van corriendo en la dirección correcta en busca de Jesús, en busca de su Señor.
Y nosotros, hoy, mientras celebramos la Pascua de Resurrección, recordemos las palabras del profeta Jeremías en Jeremías 29:13, que dijo: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Pedro y Juan buscaron. Pedro y Juan corrieron en la dirección correcta en busca del Señor y lo hallaron. El Señor Jesús se les reveló porque lo buscaron con todo el corazón. Juan llegó al sepulcro, no entró, se agachó y vio, pero no entendió. Pedro llega después, lo hace a un lado a Juan, entra al sepulcro, ve, teoriza, examina, estudia, trata de entender. Luego entra Juan y él ve y cree. Mis amados, a usted le pregunto, ¿puede ver usted algo? ¿Puede usted hoy ver algo? Pues déjeme decirle, para ver usted tiene que mirar. Para mirar usted tiene que pensar. Y para pensar usted tiene que decidir. La tumba de Jesús, la tumba de Jesucristo es la única que una vez estuvo ocupada y ahora está completamente vacía. Por lo tanto, la pregunta que le hago, mi amado amigo, es: ¿qué va a decidir usted? ¿Qué va a decidir usted cuando usted entre y vea? ¿Puede ver algo? ¿Puede decidir algo? ¿Creerá usted lo que sus ojos, su mente y su corazón le están diciendo en este momento? ¿O en cambio, por el contrario, usted asumirá la misma actitud y posición de los filósofos griegos que asumieron con Pablo cuando Pablo les predicó el mensaje de la resurrección de Jesús en Atenas y le dijeron: háblanos en otra ocasión sobre ese tema? Se dieron media vuelta y siguieron su camino. ¿Cuál va a ser su decisión en esta mañana cuando los hechos son bien claros y contundentes y todos apuntan a una gloriosa resurrección de Jesús? ¿Creerá usted o se dará media vuelta y seguirá siendo una persona incrédula? Usted tiene la respuesta. Nadie puede decidir por usted, pero por los hechos seremos nosotros juzgados, sea que creamos o no. Solo usted lo puede decidir. Incline su rostro para orar. Padre, alabamos tu nombre en esta mañana porque levantaste a tu Hijo de los muertos y lo sentaste en un lugar de privilegio y poder. Jesús reina sobre todas las cosas y Jesús reina sobre nuestros corazones también, sobre todos nosotros, porque Jesús es trascendente y va más allá de todo lo que nosotros podamos percibir. El Señor Jesús nos levanta a nosotros por encima de las preocupaciones, de las angustias de nuestra vida, de las dudas y de las incredulidades e inseguridades nuestras, y nos lleva de esta tierra al cielo. Padre, estoy seguro de mi esperanza, porque Jesús vive, entonces yo también vivo. El milagro de la resurrección de Jesús significa para nosotros promesa de vida eterna en el nombre de Jesús, y te agradecemos por ello. Señor, abre las mentes y los corazones de aquellos que aún no han creído, que aún se resisten. Danos la valentía a nosotros para proclamar el testimonio de tu palabra a aquellos que has traído alrededor de nuestras vidas y que no te conocen a ti ni a tu Hijo. Ábreles los ojos de su corazón para que puedan ver al Cristo resucitado
Ábreles los ojos del corazón para que sepan la esperanza a la cual tú los estás llamando. Pedimos por todos nuestros familiares que aún no han venido al conocimiento salvador de Jesucristo, para que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje. Que si nosotros no nos atrevemos a abrir la boca para hablarles de esto, que le demos este enlace para que ellos escuchen este mensaje y el Espíritu Santo de Dios, tú mismo, Señor, obres la fe salvadora en los corazones de todas esas personas que nosotros anhelamos que vengan al conocimiento de Jesús. Ten misericordia de ellos y por tu gracia atráelos a ti. Gracias, Señor. Celebramos tu bondad, celebramos la vida. Tú estás vivo, Jesús vive y vive para siempre. Te alabamos por ello, Padre, y te damos gracias. Porque Jesús vive, nosotros también vivimos y tenemos vida eterna con Él. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias por habernos escuchado en estos minutos. Les pido de favor, como siempre lo hago, que compartan el enlace. Es muy importante este mensaje. Es uno de los mensajes más importantes en uno de los días más trascendentales del cristianismo. Así que espero que cada uno de ustedes haga lo que tiene que hacer. Los esperamos con la ayuda de Dios y por su gracia el próximo domingo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, mi esposa y yo los saludamos y les deseamos una excelente semana. Dios les bendiga.